Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Y ahí comienza la lectura en la proyección. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú. Justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus caminos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. A lo largo de la historia han habido muchas reacciones en relación a esto.
lo que estamos hablando, al juicio de Dios. Me acuerdo que cuando era más joven, hablaba con mis padres o la generación de mis padres y yo les preguntaba por qué no iban a la iglesia y muchos de ellos me respondían porque no me gusta escuchar de un Dios que da miedo, da terror. ¿Les ha pasado? Y esa generación pareciera haberse arrancado de la iglesia por esa sensación de temor. Pero también con muchos hermanos y amigos evangélicos sentían la misma sensación, es decir, este Dios de miedo, de terror, de que desde niñitos chicos nos fueron criando y quizás pastores con Biblias negras, quizás grandes como estas o más grandes, asustaban con temas del infierno y del juicio de Dios a la gente, y ellos se sentían presionados a ser cristianos o a ir a la iglesia por miedo. Por miedo a este Dios que si se enoja, quizás me manda al infierno. Y por un lado entiendo esa reacción, pero por otro lado me hace pensar en la responsabilidad que hemos tenido como iglesia de traspasar efectivamente estos textos. Porque están acá, están en la Biblia y son inevitables. El hecho de que Dios va a juzgar a la humanidad, que va a haber un día del juicio. Nosotros recién nos pusimos de pie, dijimos en el credo de Nicea que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Lo declaramos. Es inevitable esa realidad. Y yo tengo la sensación de que la razón por la que no hemos traspasado esta verdad del infierno o del juicio de una manera correcta es porque de alguna manera hemos desconectado el juicio y el infierno del Dios que va a juzgar. En otras palabras, hemos tratado de meterle susto a la gente, o la gente se ha asustado por las consecuencias que puede enfrentar, en vez de presentar las razones por las cuales Dios enviará un juicio en algún momento. Y quiero sugerir que la Biblia no comete ese error. Lo que hemos cometido el error probablemente en la iglesia. Porque Dios no quiere que separemos su justicia del carácter justo y santo y bueno y amoroso que Él tiene. Entonces nosotros vamos a presentarnos ahora ante esta palabra de Dios y le vamos a decir, ok, Señor, enséñame tú entonces, ¿qué quieres que aprenda de ti cuando pienso en el juicio que vendrá? Y creo que si logramos empezar a profundizar en su carácter, es muy posible que los eventos que van a ocurrir, nuestro corazón los sopese de mejor manera. Y no solamente eso, seamos capaces de expresarlo a otros de una manera que a otros les haga sentido. Entonces ese es mi desafío para hoy día. Porque lo que vamos hoy día a leer en la palabra y lo que leímos, no sé si se dieron cuenta, es que el juicio de Dios revela el carácter de Dios. Que Dios es fiel, que Dios es justo y que Dios es santo. Fiel, santo, justo. Eso revelan sus juicios. Ahora, no sé cómo te has portado durante la serie de Apocalipsis, cuán constante has sido hasta este momento, cuán Mateo has sido en leer Apocalipsis hasta acá, pero quiero hacerte un pequeño favor y resumirte cómo vamos hasta aquí. ¿Les parece? Ya, entonces atentos. Capítulo 1, ¿se acuerdan? Por allá por el 2000, ¿cuántos partieron en la serie de Apocalipsis? Capítulo 1. El Cristo resucitado se acerca a su siervo Juan para revelar la verdad del presente y del futuro de la iglesia. ¿Me siguen? Capítulo 2 y 3. El Cristo resucitado hace un diagnóstico de la realidad de la iglesia. Capítulo 4 y 5. Vemos la verdadera realidad, Dios y Jesús reinando con poder en un mundo sumergido en pecado. Capítulos 6 y 7, ¿se acuerdan los 7 sellos? El Cristo resucitado es el único capaz de revelar y ejecutar el destino de la historia humana. ¿Se acuerdan?
Y ahí empecé a perder. Aquí yo empecé. Capítulo 8 al 11, ¿se acuerdan las 7 trompetas? Donde revelaban los llamados al arrepentimiento que hace Dios mismo a un mundo rebelde. Capítulo 12 al 14, las 3 bestias, ¿se acuerdan? Se revela quién está detrás de la persecución de la iglesia y del sistema anti-Dios que engaña a todo ser humano. El enemigo se llama Satanás y escuchamos que es un perdedor y le queda poco tiempo. Y hoy día, 7 copas. 7 copas. Veremos donde del 15 al 16 se manifiesta el juicio de Dios sobre la maldad del ser humano. Y este capítulo entonces ya no habla de llamados al arrepentimiento, sino que vemos lo que ocurre cuando ya no hubo arrepentimiento. ¿Viste el capítulo 15, verso 1? Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. ¿Qué pasa cuando ya no hubo arrepentimiento? Y este par de capítulos relata la realidad del juicio final sobre el ser humano y pretendo mostrar por qué hablar del juicio de Dios no tiene por qué ser un tema tabú dentro de la iglesia, un freno en nuestro evangelismo, sino incluso algo que debe ser celebrado por nosotros. Celebrado. Y digo celebrado porque el capítulo que estamos aprendiendo parte con una canción. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que parte con una canción? Una canción que hemos cantado en los anglicanos hace años. ¿Sí o no? Pero esa canción muestra que tenemos un Dios fiel, santo y justo. Y hay una multitud que está en la presencia de Dios y ha logrado perseverar confiando en Jesús hasta el final y tiene la posibilidad de recibir arpas del mismo Dios para cantar respecto a su carácter. El versículo 2 y 3 decían: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego de pie a la orilla del mar, a la orilla del mar. Estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Hay un himno que resume las grandes obras del libertador Moisés y de la grandes obra del libertador Jesucristo en una sola gran canción, himnazo. Eso están cantando. ¿Qué están declarando esa multitud de gente perdonada, fiel a Cristo? Están diciendo, bueno, me acuerdo que hubo Moisés que pescó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que los rescató con gran poder, llevándolo a la tierra prometida. Y nos dio la ley, nos dio su palabra y podíamos entender un poco más de tu presencia, Señor. Pero también nos dimos cuenta que ese Moisés simplemente era sombra del libertador que habría de venir después cuando tú enviaste a Jesucristo a pelear una batalla aún mayor, a liberarnos de un faraón aún más poderoso que era Satanás mismo, a vencer el pecado, la muerte, y en la cruz del Calvario en Jerusalén Él dice que logró un mejor éxodo, una mejor libertad para nosotros, llevándonos a la tierra prometida, a este lugar que hoy día estamos presenciando ante ti. Entonces se funde la canción de Moisés, la canción del Cordero y ese himno que declara que Dios fue fiel con su pueblo. Está sonando mientras ocurren los eventos del juicio. Y ahí está el verso 3. Y cantaban: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Es un himno que hemos cantado muchas veces en la iglesia. No sé si alguna vez pensamos que era un himno que tenía que ver con el juicio mismo. Como cuando el Titanic se estaba hundiendo y escuchábamos las músicas de los violines. Nadie la escuchaba. Los mismos violinistas se estaban hundiendo poco a poco. Bueno, esta escena es diferente, porque esta gente que canta, que pone la música mientras los eventos del día final están ocurriendo, no se van a hundir con el Titanic.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Acá hay una celebración de que finalmente Dios ha hecho justicia. No sé si esa es la actitud con la que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios cuando pensamos en el juicio que vendrá. Señor, quiero celebrar ese día. Y luego el resto del texto nos explica por qué hay buenas razones para celebrar que Dios haga justicia. Me acuerdo que estaba viendo una entrevista de un autor de libros, que también fue un pastor, y él declaró que había leído la Escritura y él dijo, ¿saben qué? Yo creo que la Escritura enseña que Dios no va a juzgar a nadie finalmente, que todos van a ser salvos, y se llama una doctrina que se llama el universalismo, ¿ya? Y el mismo autor le preguntaba al periodista que lo entrevistaba, le decía, ¿o acaso a ti te gustaría que Dios juzgara? ¿Te encantaría? ¿Acaso te gustan las escenas de juicio y sacrificio al final? ¿Un Dios así? ¿Te gusta un infierno? Y el entrevistador, que también era cristiano, no supo cómo responder. Se sintió atrapado ante la pregunta, ¿te gustaría eso? Pero estas personas que están acá enfrentando el juicio, cantando en el juicio, no tienen ese problema, no tienen dobles pensamientos. Están celebrando lo que está ocurriendo acá. Y lo más que pensamos en el juicio, y te permites a ti misma, a ti mismo, darle una vuelta respecto a la importancia del juicio, te vas a dar cuenta de que el juicio de Dios está vinculado también a su amor. Me acuerdo que un tiempo atrás me tocó vivir en un departamento sobre el piso de un matrimonio que eran una pareja drogadicta y vivían sumergidos en una constante dinámica de adicción, de violencia, de consumo, de vulneración de los derechos a sus hijos. Era un escenario infernal, literalmente, en todo tipo de aspectos. Y me acuerdo que todo el primer semestre de ese año hicimos todos los esfuerzos por tratar de vincularnos con esa familia, de amarlos, de acompañarlos, de servirlos, de ayudar a los niños, de llevarlos a la iglesia. Hasta que, tarde o temprano, los niveles de violencia y de rechazo fueron creciendo, incluso amenazando nuestra propia vida. Y luego cruzaron ese límite donde yo dije, Señor, yo ya no sé cómo orar acá. Me di cuenta de que mientras los amaba, mi oración por ellos cambió. Fui forzado en la oración. Empecé a necesitar que Dios frenara la maldad de estos padres. Que Dios hiciera justicia. Nunca me había tocado tener que orar así hasta que las circunstancias de la maldad y del pecado me forzaron a tener que buscar en Dios recursos que en mí yo ya no tenía. Era el lado del amor, la espalda de Dios, cuando te das cuenta de que también ese amor va a frenar la maldad. Se duele con el que sufre, frena al opresor, necesita eliminar al tirano de en medio. Señor, haz justicia, frena, quita a este padre de acá, sácalo del escenario. Y te digo que, claro, en la teoría, cuando no estás expuesto a este tipo de cosas, quizás el juicio de Dios suena fuerte, qué fuerte, qué poco amoroso, Cristóbal, ¿cómo está orando así? Hay que estar ahí escuchando los gritos, los sufrimientos, el dolor, los golpes, etc., para empezar a decir, frena, Señor, esto. Y tengo la sensación de que esa es la certeza de los que están cantando en torno a los eventos del juicio de Dios. Señor, celebramos que desde tu amor has decidido frenar la maldad y has juzgado lo que tenía que ser juzgado. ¿Te están dando cuenta de que si empezamos a conocer a Dios,
Es posible que estos temas del juicio de Dios y incluso su infierno hagan más sentido a nuestros propios corazones, y no solamente a nuestros corazones, sino también a la ciudad que nos rodea. ¿Ustedes se acuerdan para el estallido social? Octubre, hay que mencionar algo de eso este mes. Me acuerdo que, bueno, ustedes saben que tengo mi oficina ahí, en Metro Católica, es el centro del estallido. En mi ventana tengo un recuerdo hasta el día de hoy de no sé si fue balazo, piedrazo, perdigón, ahí está el hoyito en mi ventana. Algo llegó para allá de todas las escenas de violencia que habían. Pero una de las cosas que más me llamó la atención en ese tiempo fue que había un graffiti que decía: sin justicia no hay paz. Se hizo famoso ese graffiti. Yo me quedé pensando, sin justicia no hay paz. Estas son personas no necesariamente cristianas, devotas, que van a la iglesia, no necesariamente están con las arpas cantando al lado del mar, ¿cierto? Diciendo Señor, no. Estas personas son las que están quemando micros, rayando, vengándose, furiosas. Sin justicia no hay paz. En otras palabras, hay incluso en el no creyente la certeza de que si hay algo inconcluso no vamos a poder tener lo que queremos, la paz. Y dije, sí, ese graffiti tiene razón. Sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. Y por eso tú y yo tenemos que estar convencidos de que necesitamos que Dios haga justicia en nuestro mundo. Entonces, el juicio de Dios demuestra su fidelidad de haber formado un pueblo a lo largo de la historia, también su justicia, y ahora vamos a ver que también evidencia su santidad. El verso 5 en adelante empieza a hablar de que se abrió el templo. Y verso 6, del templo salen los 7 ángeles que llevan las 7 plagas. ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta? Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Se están dando cuenta? Los ejecutores del juicio están saliendo del lugar santísimo, donde está Dios. Y están vestidos de una manera que reflejan pureza, refulgencia del Dios al cual sirven. Uno de los 4 seres que habíamos conocido en Apocalipsis 4, que rodean al trono, les provee las copas a cada uno de los ángeles, estas copas que serán derramadas con el furor. Y en otras palabras, el juicio es un juicio que proviene del santísimo lugar donde habita la misma presencia de Dios. Y no sé si se dieron cuenta, miren el verso 8. Nos muestra la necesidad de que ese juicio ocurra, ya que a menos que ocurra la manifestación de su ira, nadie va a poder entrar al lugar santísimo. Verso 8. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahí está la paz. El lugar santísimo, el lugar que siempre tú y yo hemos anhelado estar en su presencia. El lugar que acá en nuestro devocional o en la iglesia, cuando el Espíritu Santo se acerca y nos besa, nos toca, nos ministra. Ese lugar tan íntimo, decía, esto es real, ese lugar que está prometido para nosotros eternamente, para siempre, de manera sin igual, sin límite, dice que no está disponible hasta que el juicio no ocurra. Sin justicia no hay paz. Entonces es necesario la eliminación de la maldad, que se evidencie que la santidad de Dios ejecutará la limpieza contra la maldad. Y claramente el resto del capítulo 16 nos habla de esta justicia puesta en práctica, ¿cierto? Y demuestra obviamente el carácter de nuestro Dios. Se hablan de 7 copas como si fueran literalmente plagas. Y todo el rato se está haciendo un guiño a Moisés.
En resumen, la primera copa en el capítulo 16 se derrama sobre la tierra y todos los adoradores de Satanás. La segunda copa sobre el mar que tiene que ver con todo este caos, simboliza el caos, el desorden, el conflicto. La tercera copa se derrama sobre ríos y manantiales y esta agua está de alguna manera evidenciando que se va a juzgar a quienes han perseguido al pueblo de Dios. La cuarta copa sobre el sol y se derrama sobre aquellos que aún viendo el dolor del juicio no se arrepienten. ¿Lo vieron? La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia. Aquellos que han maldecido a Dios todo su tiempo y no se han arrepentido. La sexta copa se derrama sobre el río Éufrates, que de alguna manera es el límite norte-sur, este-oeste, acá, de fronterizo de las naciones anti-Dios. Y se está derramando sobre todos los seres malignos que generan esta confabulación contra Dios. Y la séptima copa sobre el aire. En otras palabras, la totalidad del orden creado está llegando a su fin. Y en medio de este derramamiento de copas hay una conversación entre el ángel y la presencia de Dios que destaca, ¿qué cosa? Lo justo del juicio de Dios. Capítulo 16, verso 5, mira. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. 7. Oí también que el altar respondía, así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Incluso en el verso 9 y 11, como para dejarnos claro que Dios no está actuando irresponsablemente en contra de su carácter, nos explica claramente que no hay arrepentimiento. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. Verso 9. Verso 11. Y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Incluso ahí, sin arrepentimiento, es en el peor de los momentos. Quizás la última opción que podría Dios haberle estado dando, como Dios saliendo a rescatarlo incluso en el peor momento. Y aún así, evidencian dureza y terquedad en sus corazones. Entonces muchas veces nos ponemos a juzgar la justicia de Dios sin entender la dureza y la capacidad de terquedad que tenemos como seres humanos. Hay un autor que se llama C.S. Lewis. Escribió varios libros. Uno de ellos se llama El problema del dolor. Y en ese libro, él describe su perspectiva del infierno. Y describe a las personas que están ahí de la siguiente manera. Pongan atención, muy interesante. Dice, no estoy diciendo que los espíritus no deseen escapar del infierno, en la difusa manera en que un hombre envidioso desea ser feliz. Pero ciertamente no desean, las personas que están en el infierno, no desean ni siquiera los primeros pasos preliminares de ese abandono de sí mismos que constituye el único camino por el cual el alma puede alcanzar algún bien. Gozan para siempre en el infierno de esa horrible libertad que han exigido y son, por lo mismo, esclavos de sí mismos, de la misma manera que los bienaventurados, por siempre, sometiéndose a la obediencia, se hacen a lo largo de toda la eternidad más y más libres. La palabra, Luis está diciendo, incluso en el infierno, la persona no se arrepentiría de salir de sí misma. Es un juicio fiel, justo y santo. Y al final tenemos no sé si lo vieron, esta gran batalla, el Armagedón. Es conocida, gente se ha forrado en millones de dólares con este capítulo. Literalmente. Este es nuestro texto. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Juan escribiendo algo, siendo perseguido por los romanos. Algún día daría de comer a Hollywood.
¿Pero qué está diciendo? Verso 15, 16. Pareciera ser que estos juicios de Dios están empezando a movilizar por última vez a todas las batallas contra el Señor, a todos los ejércitos contra el Señor. ¿Se dieron cuenta? Verso 14. Son espíritus demonios que salen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. ¿Se están dando cuenta? Es como, ok muchachos, este es el día que estábamos esperando, se enojó Dios, así que vamos, pongámonos de acuerdo y vamos en su contra. Pero miren el escenario como se describe, el verso 15. En ese escenario de rebeldía y de confabulación de los espíritus demoníacos y de los reyes de las naciones, aún así Dios predica el Evangelio por última vez. Verso 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto. Felices. Hay todavía una posibilidad de felicidad, de dicha. Mantente despierto, no te adormezcas. Con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Verso 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una palabra de difícil traducción, no se sabe cómo pronunciarla, ubicarla ni interpretarla. Lo más probable es que se haga alusión a un lugar llamado Megido, un lugar en el interior del norte de Palestina que había sido testigo de muchas batallas antiguas. Pero lo que sí nos deja claro es que para Apocalipsis es la batalla final entre Cristo y Satanás, en donde el primero, Cristo, vendrá a destruirlo para siempre. Es más, date cuenta que el relato de este Armagedón es sorprendentemente simple. Porque no hay ninguna batalla, sino solo una orden. Mira el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, verso 17, se acabó. Ese es el Armagedón. Esa es la gran batalla final. Se acabó. Hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y ahí viene toda la descripción de cómo Dios termina conquistando. Sin ningún golpe de vuelta, sin ningún muñequeo, sin ninguna lucha libre entre Dios y Satanás en el ring. No existe la Endgames, batalla final, los super... No existe, se va a morir Spider-Man y el otro llega... Dios tiene todo poder sobre todas las fuentes de la maldad y sobre Satanás. No hay nada que temer. Se acabó. Imagino que todo esto, mientras se sigue escuchando la canción de aquellos que están cantando, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Entonces, ¿cómo te has vinculado tú con el día del juicio final? Hasta el momento era un momento de, quizás para ti, de rechazo, de miedo, de susto, de no evangelizar, quizás de esconder a Dios al no creyente. Hablemosle del amor de Dios mejor, escondamos la parte del juicio. ¿O realmente es algo que nosotros podemos ir con la frente en alto y decir, ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos este día. Sin justicia no hay paz. Sonaba súper lindo, ¿no? Después se dio cuenta, ¿sí o no? Nos dimos cuenta que los mismos que querían justicia fueron cayendo uno a uno por sus altos niveles de corrupción. Uno a uno. Los más radicales, iban cayendo. Los mentirosos, los falsos. Y toda la oposición se reía de ellos. Pero seguimos unos años más allá y de pronto nos damos cuenta que la misma oposición es igualmente corrupta. De izquierda, de derecha, del centro. Pero sigue la frase en la muralla, sin justicia no hay paz. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy día es, ¿quiénes son esos que están cantando?
¿cómo puedo ser uno de esos? Porque, Señor, si me meto a mi corazón, si soy honesto contigo, si soy honesta contigo, no tengo ni un derecho a estar ahí. Porque soy igual de corrupto que ellos. Entonces la sorpresa es, ¿por qué hay un grupo de gente que está cantando? Quizás la única respuesta es la que vamos a escuchar hoy día por medio de la Santa Cena. Porque hubieron 7 copas acá, ¿sí o no? Pero antes de estas 7 copas hubo una copa más. Una anterior a todas. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan Getsemaní? ¿Se acuerdan de la oración de Jesús? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere? Es la copa de la ira de Dios que estaba reservada para todos nosotros los pecadores. Y Jesucristo poniéndose ahí diciendo, Señor, yo sé que hay una copa destinada para esos pecadores, Señor, pero pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Y si yo tengo que beberla por amor a ellos, entonces haz justicia en mí para que ellos sean perdonados. Y así se arma un pueblo de gente que te canta, aunque no lo merecen, que tú has sido fiel, que tú has sido santo, que tú has sido justo, Señor. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, muriendo en una cruz, recibiendo sobre Él la copa de la ira, para que tú y yo no tengamos que beberla por nosotros mismos, sino que tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, Señor, perdóname, corazón terco, necio, obstinado contra ti. Y me rindo ante ti. Y reconozco a ese Señor, al Cordero, como el que me amó y que dio su vida para perdonarme y el que merece toda mi adoración por toda la eternidad. El que compró mi paz a costa de su justicia. Hoy día vamos a alimentarnos de ese pan y esa copa. Vamos a empezar a experimentar hoy un poco de esa paz en el presente que vamos a experimentar en el futuro, inmerecidamente, por lo que Él hizo por nosotros. Porque sin justicia no hay paz. Pero hoy día, en la Santa Cena, vamos a decir, la paz de Dios sea contigo. Y tú vas a decir, y con tu espíritu. La paz está con nosotros. ¿Qué significa esa paz? Estamos declarando que se hizo justicia en la cruz. Que hubo alguien que recibió el juicio que merecíamos. Y por eso podemos tener paz hoy día con Dios y entre nosotros. Si se dan cuenta, esta comunidad, la iglesia y las comunidades que hoy día de domingo se juntan por todo el mundo, declarándose la paz, es una comunidad, es un canapé del futuro reino que vendrá. Y nuestra paz, nuestras relaciones de sinceridad, de paz, de honestidad, de humildad, hacen que nuestras comunidades sean una comunidad subversiva ante el mundo que nos rodea, que se revela contra los conflictos de su entorno, con la paz que vivimos. Entonces, la próxima vez que tú le des la paz a tu hermano, la paz es una señal potente de que se hizo justicia y que nos amamos y nos amaremos hasta el final. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso podemos cantar la canción de Moisés y la canción del Cordero desde ahora, sabiendo que va a ser nuestra canción por la eternidad. ¿Oramos? Padre, gracias por tu amor y por tu justicia. Este mundo necesita conocerte. Necesita conocer tu amor y tu justicia. Te pedimos perdón, Señor, cuántas veces nos hemos avergonzado de hablar de tus juicios. Cuántas veces te hemos ocultado en nuestra manera de traspasarte a otros.
Te pedimos perdón también por cuántas veces no te hemos temido y hemos pensado que tú no eres tan serio con nuestro pecado. Te pedimos perdón porque muchas veces ninguneamos tu santidad o incluso menospreciamos la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados, tomando a la ligera nuestros pecados, sin un genuino y profundo y verdadero arrepentimiento. Te pedimos perdón, porque tú eres fiel, justo y santo. Y te rogamos, Señor, que hoy día empecemos a cantar esa canción al mundo que nos rodea, porque en ti están todas las respuestas que el mundo necesita y los clamores de justicia de las siguientes generaciones solamente pueden ser satisfechos en Cristo. En su nombre oramos. Amén.